Bien. Buenas noches con todos los que nos están viendo en todas las partes del Perú y en América Latina. Esta noche, en los sábados filosóficos de la Sociedad Peruana de Filosofía, nosotros lo que vamos a hacer es escuchar a uno de los investigadores que ha trabajado, ¿no? Y ha combinado varios elementos teóricos para interpretar algunas dimensiones literarias y filosóficas. Hoy Braulio Rojas Castro, que es profesor en la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso, Chile, amigo mío además, muy querido, ¿no? Va a hablar sobre el vanguardismo literario y la dimensión transoceánica de la modernidad por una poética portuaria del sur del mundo. Muchas gracias, Braulio, por acompañarnos y estamos escuchando entonces esta noche. Bien, muchas gracias Rubén. Gracias por la invitación a ti y a la Sociedad Peruana de Filosofía. Díganme si se escucha bien, si no para tomar ¿Todo ok? precauciones, ¿no? Ya, perfecto. Y bueno, agradecer la invitación. Sí, ciertamente aquí hay muchos años de conversaciones y de amistad con Rubén puesta en juego en esta invitación también, como subsuelo de aquello, ¿no? Y de alguna manera, esto lo que voy a presentar ahora es la concreción de un proceso de investigación de larga data que en los últimos años se ha logrado concretar de manera, digámoslo así, institucional, ¿no? A partir de un proyecto postdoctoral que ejecuté en la Universidad de Playa Ancha, en donde comencé, hace ya desde el 2015, ¿no? En donde comencé a trabajar el tema de la literatura de Valparaíso de una manera ya sistemática y constante, con un programa de investigación de por medio. Bueno, este programa de investigación se ha ido delineando en estos años en función básicamente de plantearme qué sentido tenía o tiene estudiar una literatura local como la literatura de Valparaíso, si es que no se saca de su registro nacionalista, por decirlo así. ¿En qué sentido? En que al estudiar literaturas locales o regionales o de provincia, como se quiera llamar, lo que queda en constatado es que hay una suerte como de subsunción de la forma en que las literaturas regionales y locales se piensan a partir de la determinación de la literatura nacional, ¿ya? Es decir, toda literatura local, en último término, es una literatura que de alguna forma va a estar supeditada a las determinaciones de una literatura regional, nacional, perdón, ¿ya? Esa es una contracción que empiezo a tener ahí, ¿no? Entonces empiezo a avanzar en esta investigación, ¿no? Y ahí voy constatando hechos, como por ejemplo que siguiendo a un investigador como Adolfo de Nordenfrich, que ha sido uno de los investigadores de Valparaíso, académico y poeta también, ¿no? Que empieza a avanzar tempranamente, por allá por el inicio de los 2000, en investigar una literatura local como la de Valparaíso, ¿no? Y él constata, Nordenfrich, ¿no?, de que la construcción de la República de Chile, y quizás esto sea homologable a las formaciones republicanas de todas las ex colonias españolas, ¿no?, pero por lo menos en la construcción de la República de Chile, se ha impuesto la entronización de una literatura nacional chilena que se configura como un no lugar en tanto centro vacío desde donde se irradia la constitución de una idea de unidad que se convierte en una perspectiva que tacha las diferencias entre literaturas, asimilando las diversidades locales a macrodiscursos, como el discurso de la literatura nacional. Discurso que también va a devenir, desde esta perspectiva, como un no lugar, ¿no?, en contraposición a lo que Nordenfich va a entender como los lugares de la literatura, es decir, esas literaturas que están enraizadas en un suelo, en una localización simbólica, imaginaria, pero también material, específica, ¿no? En esa perspectiva, se me empieza a hacer visible de que en la cuestión de los puertos era un tema que estaba poco estudiado, por lo menos en la literatura chilena, ¿ya? Y a partir de eso, sostengo la hipótesis, que eso es lo que voy a tratar de probar hoy día de una forma,
que las literaturas producidas en las ciudades puertos del litoral subpanameño, entendiendo todos los puertos que se desarrollan desde el Canal de Panamá hacia abajo, es decir, el cono sur de América, ¿no? Como una unidad geográfica y política, una unidad geográfica, geopolítica y geopoética, uno lo podría llamar, ¿no? Entonces sostengo que en las literaturas producidas en el litoral subpanameño, lo que se hace visible una diferenciación semántica, temática formal, en grados que hay que precisar con respecto al canon, que se construye a partir de las literaturas surgidas en la metrópolis capitalina. Y estas metrópolis capitalinas están en su gran mayoría en Latinoamérica, Sudamérica por lo menos, enraizadas al interior. Es decir, son lógicas culturales, simbólicas, representacionales, imaginarias, que tienen como paisaje privilegiado el interior con respecto a la costa. Es una cosa que me parece a mí que es interesante destacar de esta mirada, ¿no? Por eso es importante elaborar programas de investigación que nos permitan desarrollar herramientas metodológicas que amplíen el concepto de literatura nacional, apelando al de literaturas regionales, como una estrategia teórica que elabore cartografías que den cuenta de la existencia de una cultura urbana portuaria en el cono sur de América, a partir de la cual se configuran literaturas diferenciales. Entonces, en resumen, la hipótesis que yo quiero sostener aquí como de fondo es que es posible identificar ciertos rasgos que podrían tener elementos comunes en las literaturas que se han producido en los puertos del sur del mundo, ¿no? Por lo menos costa Pacífico. Estas investigaciones yo las he ido desarrollando ya, como les decía, hace unos 5 años y he logrado avanzar un poco en estas indagaciones hacia Guayaquil, investigando un poco la literatura de Ecuador, ¿no? Narrativa en especial, y algo en Buenos Aires también, ¿no? La condición portuaria de Buenos Aires, que ahí había una contradicción, si quieren ustedes, ¿no? De que Buenos Aires es una de las pocas capitales que es puerto, fluvial, pero puerto, ¿no? Sin embargo, sostengo, y ahí hay varios autores que de alguna manera lo respaldan, de que la ciudad de Buenos Aires crece de espalda al puerto. Por lo tanto, lo portuario queda también marginado, de alguna manera, ¿no? Y ahora estoy intentando ampliar este registro hacia lo que sería la costa del Perú, ¿no? Considerándolo como una unidad. Entonces, los puertos podrían ser ese lugar en donde uno podría entroncar estas diferencias y hacerlas cruzar, ¿no? Entonces, dicho eso, la presentación que hoy día voy a hacer va a estar separada en 3 partes, ¿no? Una primera parte enfocada al tema de las cartografías, otra que está enfocada al tema de la fundación poética y otra que está enfocada al tema de las vanguardias en Valparaíso, ¿no? Entonces comencemos por el tema de las cartografías transoceánicas. Y lo que aparece ahí en la pantalla es un grabado del poeta y escritor y dibujante y arquitecto, ¿no? Osvaldo Girano Rodríguez, que vivió en el exilio y murió en el exilio, y que es interesante él porque él tiene una mirada geopoética fuertemente arraigada en Valparaíso, que es su tierra de origen, su tierra natal, su puerto natal, ¿no? Y él, toda su obra del exilio gira en torno a esta rememoración de Valparaíso, ¿no? Entonces, por eso esa imagen que está puesta ahí en esta idea de la cartografía, ¿no? Que él imagina la bahía de Valparaíso vaciada de mar y llenada de los mitos de Occidente, ¿ya? Entonces, ¿por qué me interesan las cartografías? ¿Por qué me interesan, no? Básicamente, porque un hecho que me parece interesante destacar es que cuando el hombre europeo occidental se encuentra con América, se cae en una serie no solamente es el encuentro con un mundo nuevo, sino que es la destrucción de una simbólica, ¿no? Es decir, hay toda una construcción simbólica, imaginaria, sustentada en un orden trino, ¿no? Que de alguna manera viene a ser fracturado, ¿no? Por el encuentro de estas nuevas tierras que empiezan a ser reconocidas como un nuevo continente, ¿no? Como dice aquí la cita de Todorov, los europeos nunca ignoraron por completo la existencia de África, de India o de China. Sin embargo, de América no habían datos, habían mitos solamente. Por ejemplo, como el mito de la Atlántida, ¿no? Entonces,
ahí hay un tema que es interesante de considerar para esta concepción. Entonces, aquí lo que tenemos es un mapa del mundo justo antes del descubrimiento de América, donde aquí, como verán, está el borde del mundo. ¿Ya? Esto era lo que se consideraba el mundo cuando Colón decide salir hacia el mar, hacia la mar océano. Una vez que estos nuevos territorios, que son un lugar, son descubiertos, son un lugar totalmente desconocido para ellos, ¿no? Un nuevo mundo para el europeo, ¿no? Sin embargo, tienen que hacerse calzar en el orden del mundo. ¿Cómo hacerlo? Y eso tenía que ver, digamos, con la construcción simbólica, por la cual se podía legitimar no solamente el reconocimiento de este nuevo lugar como un lugar humanamente habitable, sino que también que permitiese y legitimase la dominación, ¿no? Que es lo que está de fondo aquí. Entonces empieza poco a poco a constituirse el perfil de lo que nosotros vamos a conocer hoy día como el Nuevo Mundo o como América, ¿ya? Y aquí lo que está en juego, en último término, son las representaciones alegóricas del mundo. Y esta representación alegórica siempre tiene una función política determinada, pues son un discurso de dominación, que en este caso es el discurso de dominación de la hegemonía de Europa y de la religión católica, ¿no? Porque las imágenes visuales transmiten códigos políticos, culturales, ideológicos que legitiman un orden, ¿no? Entonces, en este contexto, en donde empieza a aparecer una idea de América en donde se empiezan a disputar discursos ideológicos, como por ejemplo queda representada en esta imagen, en donde el Canal de Panamá viene a ser el punto de conexión entre el mundo occidental, por decirlo así, y el mundo oriental. Y obviamente esto bajo la hegemonía de Estados Unidos. Todo eso está implícito en toda esta discusión, de alguna manera. ¿Qué me interesa a mí de estas discusiones, no? Una cosa como esta, por ejemplo, ¿no? De cómo este mapa es un mapa de fines de la Primera Guerra Mundial, y más allá de mostrar, digamos, el orden del conflicto, me interesan las rutas marítimas, que hacia ese momento eran las que determinaban las conexiones con el mundo. La dimensión oceánica está, de alguna manera, presente en la forma como se distribuye el poder a nivel global, pero siempre es de alguna manera invisibilizada en los discursos que se construyen, ¿no? Es una cosa que a mí me interesa también destacar. Bueno, pero Valparaíso, ¿cómo entra aquí, ¿no? En esta cuestión? Este mapa que ustedes ven aquí es un mapa que elabora la Corporación de Educación de la Municipalidad de Valparaíso en el año 2018, en la elaboración de lo que se conoce como el Plan Comunal de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Comunal, Plareco, de Educación, y en donde sitúan a Valparaíso, pero ya no en su correlación Chile y América con Europa, sino en su correlación con Asia, que sería otra forma de mirar el mapa y otra forma de mirarnos nosotros mismos dentro de este esquema global, ¿no? Y aquí un pequeño paréntesis, ¿no? Esta elaboración se hace en el contexto de una alcaldía, la alcaldía ciudadana, una alcaldía de izquierda que gana la elección acá en Valparaíso en el año 2016, 2017, ¿no? Más o menos, y que de alguna forma se constituye en un elemento de resistencia frente al orden neoliberal que rige en Chile, ¿no? Ahora, eso está bastante cuestionado, discutido, hay bastante agua que ha corrido hasta el momento, pero me gustaría destacar esta mirada que está puesta en juego, una mirada geopolítica, que hasta donde yo tengo entendido, por lo menos desde la vuelta a la democracia, nunca antes una alcaldía se había posicionado de esta perspectiva, quizás solamente la de Hernán Pinto cuando se postula a Valparaíso como patrimonio mundial patrimonio de la humanidad, ¿no? Bueno, aquí al final de la cita se hace referencia a dos ejes que de alguna manera delimitan la posición de Valparaíso desde una mirada estratégica geopolítica, que sería este, ¿no? Un eje que va de norte a sur, que de alguna manera es el que se ha desarrollado de manera más potente desde 1830 por lo menos, en que Valparaíso se instituye como principal puerto de Chile, y hacia 1860 ya es el principal puerto de Sudamérica, por lo menos del Pacífico, ¿no?
y que de alguna manera es la conexión que se establece desde el Cabo de Hornos hasta San Francisco, Seattle, etcétera, ¿no? Toda esta eh, conexiones culturales, económicas y también políticas, podríamos decir, en la costa Pacífico, pero también enfocado hacia el Pacífico como un todo, ¿no? Y aquí pido disculpas por lo básico de la representación que tengo puesta en juego aquí mostrándoles, que estoy mostrándoles, pero no soy muy ducho en tema de computación, hubiese sido entretenido haber mostrado así como un abanico, ¿no? Que se moviese desde el punto que es Valparaíso hacia todo el Pacífico, pero no me dio la tecnología para eso. Pero imaginen que se mueve ese eje y que de alguna manera barre, ¿no? De alguna manera, entonces, es interesante pensar los puertos en su dimensión transoceánica, es decir, como unidades con elementos comunes que están de alguna manera desperdigadas en el mapa, y que esos elementos comunes tienen que ver con la expansión capitalista global, que implica expansión económica, pero también expansión cultural, ¿no? Entonces, de alguna manera, la mirada transoceánica me permite a mí poder pensar las singularidades de las ciudades-puertos en función de sus conectividades hacia el mundo global, o si quieren ustedes, hacia la dimensión cosmopolita, ¿no? Y no tanto en su relación con los estados-naciones en las que están estos instalados. Eso como para mostrar un poco en qué sentido estoy pensando en la cuestión transoceánica, ¿no? Habría cierta unidad entonces en los puertos en tanto surgen, digamos, ligados a esta dimensión del intercambio y la intercomunicabilidad global. ¿Y qué pasa con Valparaíso? Entonces, aquí este mapa me parece muy bonito de pensar porque de alguna manera muestra otra forma de ver América y de vernos nosotros mismos, ¿no? En su dimensión polar, ¿ya? Y en su dimensión de una suerte como de archipiélago desperdigado en el océano. Los continentes serían de alguna manera también parte de una condición archipelágica que está puesta en juego en la constitución de las interrelaciones. Entonces, entonces, fundación poética. ¿En qué sentido fundación poética, no? Eh, Dentro de la multiplicidad de poéticas que han ido surgiendo en la construcción del canon nacional chileno, lo que acontece con Valparaíso es bastante singular porque es motivo de poetización, es un cronotopo literario, digámoslo así, ¿no? Pero que va a tener una densidad mayor que otros cronotopos literarios dentro de Chile, siempre en contraposición con el oficial, ¿no? ¿En qué sentido? Más adelante voy a volver sobre ese punto, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Que la crítica chilena ha privilegiado en sus análisis, conceptualizaciones y compilaciones, ¿no?, de cronotropos aquellos que han sido formados por imágenes literarias situadas al interior, campos, valles, montañas, ¿no? Y si uno revisa la crítica literaria chilena, las antologías, los diccionarios, los estudios más importantes, las imágenes de interior, de campo, valle y montaña, son las que de alguna manera determinan las poéticas, ¿no? Quedando la referencia a la costa, el mar y puertos minorizadas, invisibilizadas, ¿ya? Aquí un ejemplo de Domingo Melfi que señala un poco el impacto que esto tiene, ¿no? Sin embargo, el imaginario urbano de Valparaíso, en tanto una ciudad ligada histórica y culturalmente al mar, ¿no?, ha debido un cronotopo por sí mismo, ¿no? Y ha encontrado una fuerte motivación para el proceso escritural, configurando una literatura que se contrapone a las significaciones del tiempo nacional. Es decir, lo que le acontece a Valparaíso, en tanto un puerto con una dinámica de desarrollo cultural y económico mucho más intensa que la capital, por lo menos hasta 1914-15, ¿no?, que es donde se sitúa un poco ya la decadencia de la ciudad puerto, determina que se constituyan poéticas fundacionales. No es que no se hayan escrito poemas de otros lugares portuarios, ¿no? Iquique, cuando es recuperado, digamos, recuperado, perdónenme, no cuando es tomado como trofeo de guerra por Chile en la Guerra del Pacífico, ¿no? Pero también otros puertos, ¿no?, han sido poetizados. Sin embargo, yo creo que Valparaíso va a tener una dimensión mucho más fuerte. No en vano, tres grandes poetas,
han intentado construir una fundación de Valparaíso, ¿no? Y esta fundación de Valparaíso sostiene en la idea de que la ciudad-puerto no tiene una fecha de fundación. Y no es que no tenga ninguna, tiene varias, ¿no? 1536, 1572, 1680 y tanto, etc., ¿no? Hay varios momentos en donde se instaura una fundación de Valparaíso, entonces se construye un mito, que es el mito de la ciudad no fundada, y los grandes poetas del siglo XX, ¿no? Del primer tercio del siglo XX, van a intentar construir una poética fundacional de Valparaíso. Gonzalo Rojas, por ejemplo, ¿no? Un gran poeta, él va a hacer su versión, por decirlo así, ¿no? El texto está ahí, ¿no? En donde hace referencia al momento de la lucha por independencia, la referencia a los godos, ¿no? Al tema del paisaje marítimo, con esa dimensión entre salvaje, ¿no? Y un poco primitiva, como prehumana, ¿sí? Como símbolo de lo incivilizado. Y también esta idea de cómo lo nocturno marítimo de alguna manera determina una relación con el individuo, ¿no? Una relación poética que también tiene algo de nostálgica, que es lo que está puesto en juego en el poema de Gonzalo Rojas. Y está, por supuesto, también Neruda, que Neruda es un referente dentro de lo que es la construcción cultural de Valparaíso, y que él también tiene su poema, varios, ¿no? Este es el más conocido, la Oda a Valparaíso, y está esta idea del disparate, este poema, ¿no? Esta idea de cómo Valparaíso se construye rompiendo con las lógicas habitacionales, las lógicas urbanas. Es una ciudad-puerto que rompe con las lógicas comerciales también, ¿no? Porque de alguna manera el habitar mismo del lugar constituye una hazaña que para la mirada del poeta, Neruda en este caso, tiene algo de poético fundacional, ¿no? Habitar este lugar. El otro gran poeta que hace un poema fundacional, y que es mi favorito, debo decirlo, es Pablo de Roca, ¿no? Con su gran poema Oceanía de Valparaíso, que está en este libro Estilo de Masas, ¿no? Y aquí me interesa destacar dos cosas puntualmente que me parece interesante para pensar en la dimensión portuaria dentro de esta cuestión de la fundacional, ¿no? Y que tiene que ver con los apellidos, ¿no? El poema de Pablo de Roca, para quienes no lo conozcan, es un poema larguísimo. Tiene muchas páginas. La edición original creo que tiene como casi 18 o 20 páginas. Es muy largo, ¿no? Y él va recorriendo de alguna manera una serie de tópicos poéticos que han sido trabajados y otros que de alguna forma van a quedar instalados como tópicos propiamente que dan cuenta de lo propiamente porteño, ¿no? Y dentro de eso está el tema de los apellidos, ¿no? En este fragmento que tienen ustedes ahí a la vista, aparecen, digamos, las referencias a los ingleses, ¿no? En tanto, la colonia inglesa fue la colonia que de alguna manera impulsó el desarrollo económico de Valparaíso y también cultural de alguna forma, ¿no? Pero más económico en este caso, ¿no? Y son los que van a enriquecer, los que van a hacer que Valparaíso sea una ciudad muy, muy rica, muy millonaria, entre 1830 y 1906. La decadencia de Valparaíso, desde mi perspectiva, comienza en 1906, después del terremoto, en donde a raíz del hecho del terremoto, el Estado centralizado le termina por quitar la autonomía política y económica que tenía Valparaíso, o lo que le iba quedando, ¿no? Y toma el control político, económico de la ciudad hasta hoy, ¿no? Eso como un dato, ¿ya? Pero bueno, entre 1830 y 1906, los ingleses construyen la gran economía de Valparaíso, ¿no? En algún momento Valparaíso es capaz de entregar el 75% del PIB al país. Y tiene que ver con este intercambio económico que es tan poetizado por esta clase social, que está puesta en juego aquí en el poema. Los Ross, los Whiteton, los Bowen, los Williamson, los Balfour, etc., los Evans, ¿no? Los tan mentados Evans. Es decir, aquí hay una mirada hacia una clase social. Y más adelante, el poema avanza y llega a los apellidos populares, de lo que podríamos llamar la clase popular de Valparaíso, que también es una clase que está ligada al comercio, pero aún en un nivel más de comercio minorista, ¿no? Los Alvarado, los Rosales, los Recalde, los Díaz, los Morales, los Fríes, etc., ¿no?
Esta contraposición de apellidos me parece que de alguna manera da cuenta de por un lado, el modo como poéticamente ve de Roca el problema, que para el problema siempre es poético y político, ¿no? Y cómo al mismo tiempo aquí lo que se muestra es que en Valparaíso la intensidad de estos conflictos es muy fuerte, ¿no? Valparaíso de alguna manera es una ciudad, puerto, en Chile, en donde la intensidad de los conflictos de clase van a adquirir una dimensión mucho más fuerte que en otros lados por pedidos, por lo menos, ¿no? Por pedidos. Entonces lo que le interesa a Neruda aquí, y eso me interesa destacar, es la potencia política, ¿ya? El poder político de la palabra poética, instituyente. Por eso es importante este tema para pensar poéticamente la ciudad de Puerto Valparaíso y la poética diferenciada de cómo aquí lo que hay en este gesto fundacional, en De Roca, en Neruda y en Gonzalo Rojas, ¿no? Pero también en otros poetas que han pensado la ciudad y la han poetizado, hay una confianza, por decirlo así, en el poder político de la palabra poética instituyente. Cosa que va a ser recuperada por las vanguardias. ¿Ya? Ahora, la discusión con respecto a las vanguardias, y ahí hay un tema, digamos, mayor, es una discusión que da para mucho, ¿no? Aquí a mí me interesa situar un par de cosas solamente muy puntuales en relación con lo que tiene que ver con la construcción de esta posibilidad de una geopoética portuaria del sur, ¿no? ¿Y por qué me parece que es un punto de vista importante? Porque los vanguardias, el vanguardismo, de alguna manera, son expresión de la dimensión cosmopolita de la modernidad, ¿no? Y de una modernidad, y aquí sigo la conceptualización de un historiador de la filosofía política que se llama Jonathan Israel, en donde existe una modernidad moderada y una modernidad radical. Y de alguna manera las vanguardias, me parece a mí, y es una hipótesis que yo estoy intentando construir, ¿no? Las vanguardias serían una expresión poética de la modernidad radical ligada a los procesos revolucionarios, tanto en Europa como en América, pero de manera diferenciada, ¿no? Y aquí te voy a terminar esta exposición haciendo un contrapunto con los estudios sobre las vanguardias en Europa con respecto a cómo mirarlos desde América, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es que la tensión entre la dimensión cosmopolita e internacionalista de las vanguardias, determinada por los flujos de intercambio transoceánico y la construcción de los imaginarios de unidad nacional y sus políticas de integración y cohesión social, es la tensión que está puesta en juego aquí, ¿no? Cómo las vanguardias vienen a reactualizar este conflicto, ¿no? En donde hay un proyecto de construcción nacional, en donde se tiene que construir una literatura nacional homogenizada desde la metrópolis, situada al interior, versus estas otras poéticas que están de alguna manera diferenciándose de las poéticas metropolitanas, dentro de las cuales estarían estas poéticas portuarias, ¿no? Entre otras. ¿Ya? Es un poco lo que está puesto en juego en esta discusión. Ahora, me parece pertinente señalar de que las vanguardias literarias chilenas en Chile, ¿no?, han sido estudiadas siempre bajo categorías construidas en la metrópoli, ¿no? Es decir, lo que define la conceptualización de las vanguardias, de lo que han sido las vanguardias en Chile, es lo que ha pasado en Santiago con las vanguardias, ¿ya? Eso básicamente es lo que está puesto en juego aquí. Y esto tiende a invisibilizar las diferentes singularidades en los procesos paralelos de las provincias, ¿no? Y esto de alguna manera va a persistir en el tiempo, ¿no? Va a persistir en el tiempo. Además que hay una crítica que se hace desde la crítica literaria oficial o canónica, por decirlo así, en donde se acusan las vanguardias de ser extranjerizantes, es decir, hay una contraposición entre esta impronta que tienen la construcción de los cánones nacionales de cerrarse las puertas a otras posibilidades.
Entonces, Valparaíso va a ser un lugar en donde se van a desarrollar movimientos de vanguardia como en otras partes, ahí no hay nada de novedoso. Lo singular que tiene Valparaíso es que las vanguardias, o algunas de las vanguardias que se dan en Valparaíso, van a diferir de la conceptualización metropolitana, que reduce las vanguardias a la influencia de Huidobro, Neruda y Gabriela Mistral, en menor medida, pero está presente. Y de alguna manera ellos son los que van a hegemonizar la comprensión del campo. Y las vanguardias en Chile generalmente han sido o ligadas al surrealismo, al ultraísmo, ¿no? O al creacionismo, se me olvidó el concepto, huidobdiano, ¿no? Sin embargo, en Valparaíso lo que vamos a encontrar es una vanguardia expresionista. Esto lo afirman autores como Adorno de Ordenfrich, que ya no mencioné, ¿no? Que él da cuenta de los rasgos expresionistas de las vanguardias en Valparaíso. También esto lo afirma Begoña Alberdi, investigadora que ha reactualizado esta forma de comprender los procesos de vanguardia, los movimientos de vanguardia en la ciudad de Puerto, y todos remiten a este personaje como el eje de esa conceptualización. Sigmund Remendik, ¿no? Que Sigmund Remendik es un húngaro que vive la revolución, o vive el fracaso de la revolución de los crisantemos, ¿no? En 1918, si no me equivoco, me puedo equivocar, pero más o menos en esa época, y él decide abandonar, después que es derrotado el movimiento de los obreros que hubo en Hungría, ¿no? Él sale del exilio, como todos sus compañeros, a Budapest, ¿no? Y él se despide de sus camaradas de lucha, de armas y de poesía, diciéndoles que abandona todo y se sumerge en la vida y nunca más que volver a escribir en la vida, ¿no? Con lo único que él se va es con este grabado que aparece aquí, que es un grabado de un artista húngaro, Bornik, ¿no? Que se llama Activismus, ¿no? Que él lo trae. Bueno, la vida de Remedy por sí mismo es una vida impresionante, ¿no? Ahí recomiendo revisarla, ¿no? Él deambula por un montón de lados, pero en 1920 Remedy desembarca en Valparaíso, ¿ya? Y eso es muy interesante el modo como él relata en algunas partes, en algunos de sus textos biográficos, de que él llega pobre, sin nada, ¿no? Andrajoso, hambriento, se baja del puerto y lo sorprende un terremoto. Y eso de alguna manera le causó tal conmoción de ver esa ciudad colgando de los cerros, temblando, y la tierra temblando en sus pies, que vuelve a la poesía. Y esa vuelta a la poesía es una vuelta a la poesía en una lengua ajena para él, ¿no? Exofonía, una lengua exofónica, ¿no? Él empieza a escribir en español, en un español absolutamente teratogénico o teratológico, ¿no? Un español en donde hay, junto con la mala grafía y con la mala ortografía, hay mala gramática, pero que justamente esos elementos se constituyen digamos, marcadores poéticos de su obra, ¿no? Entonces, Reming va a ser, digamos, el eje que permite situar a Valparaíso o las vanguardias producidas en Valparaíso como una vanguardia expresionista. Y a mí me permite, a partir de Reming, situar a Valparaíso en esta conexión transoceánica, ¿no? Ahora, esto habría que matizarlo más, pero es una hipótesis de entrada. Remendik genera el proyecto poético Rosa Náutica, junto con Neftalí Agrela y otros poetas, ¿no? Que participan de ese proyecto. Julio Walton, Neftalí Agrela, Simón Remendik, Pascual Brandivera, Jack Edwards, que es Jorge Edwards, ¿no? El escritor porteño, etc. Y estos generan lo que se llaman los carteles, ¿no? En donde lo que me interesa a mí destacar de esto es el lenguaje que se utiliza en los carteles, que muy en consonancia con todo el lenguaje vanguardista de la época, es un lenguaje maquinista, es un lenguaje que remite a una suerte como de concepción de lo popular también, muy abstracta por lo demás, ¿no? Pero también aquí es un lenguaje que va incluyendo elementos marítimos también tremendos, ¿no?
El tema de los carteles es interesante porque implicaría un formato de difusión que de alguna manera sería un puente, uno podría pensarlo así, entre la literatura de cordel, que está siendo abandonada ya de manera absolutamente fuerte ya en 1920, y el libro como el objeto hegemónico de producción. El cartel, que también es utilizado por las vanguardias mexicanas como la de Maple Arce, es un elemento de difusión vanguardista que también hace una diferencia específica en este caso. Otro personaje importante y muy ligado con Remenjik y que también de alguna manera viene a reforzar la hipótesis de la dimensión transoceánica de estos contactos es este personaje de Neftalí Agrela, un autor muy desconocido en Chile, pero que fue muy importante, ¿no? Él fue el que de alguna manera, el primer amigo que tuvo Remenjik cuando baja del puerto en Valparaíso, al puerto en Valparaíso. De hecho, la leyenda crónica cuenta que Agrela lo encuentra sentado en el muelle, hambriento, andrajoso, no sabe español Remenjik, de alguna manera logra establecer algún tipo de diálogo, y Agrela lo lleva al rincón en el puerto en que él duerme y le pasa un saco para que se tape. Y ahí se sella la amistad para siempre. Es una historia muy bonita esa, ¿no? Por lo demás. Agrela también es un poeta que va a incursionar en las vanguardias y su poesía también está muy marcada. Él es de Antofagasta, puerto del norte de Chile, puerto que fue boliviano en algún momento, hay que decirlo, ¿no? Y que él de alguna manera también va a estar muy ligado fuertemente al vanguardismo. De hecho, Agrela viaja a Nueva York y tiene un encuentro con Marinetti en algún momento, antes de volver a Chile ir a Valparaíso y encontrarse con Remenjik y conectarse con el grupo vanguardista, Rosa Náutica. Estos son algunos textos de Agrela, ¿no? Como pueden ver, el tema marítimo está muy presente en su obra. Y el otro poeta importante de este grupo es Julio Walton, quien tiene este poema, que también el poema tiene una historia singular. Este poema fue rescatado el año 80 y algo, no me acuerdo exactamente, 86 si no me equivoco, por Laszlo Scholz, ¿no? Un investigador húngaro que se lo daba por perdido, y el texto se encontró en una maleta de Agrela, en la Fundación Agrela en Budapest, ¿no? Y este es el poema, un poema mucho más largo que esto, pero de alguna manera ahí está presente la impronta vanguardista del, de esta eh, de este grupo Rosa Náutica. Bien, bueno, dimensión transoceánica me parece que es importante pensarla para pensar la difusión de las vanguardias y cómo esta difusión de las vanguardias artísticas, literarias en este caso puntual, está en relación también con procesos políticos, ¿no? Eso es una correlación que yo creo que es importante hacer, ¿no? Y eso es lo que permite esta construcción tan poética, ¿no? Porque de alguna forma estos desarrollos poéticos van de la mano de luchas políticas populares, ¿no? Y que de alguna manera se van a ir proyectando en el tiempo. Por eso me parece que es muy interesante la forma como piensan las vanguardias Marco Thomas Boschart, ¿no? En donde más allá de pensar las vanguardias como fenómenos con una fecha de término, al modo como lo piensa Peter Burger, la idea es pensar las vanguardias como vanguardismo, es decir, como procesos que traspasan el tiempo, porque implican el uso de procedimientos formales junto con su conexión con procesos sociales y políticos que van a irse repitiendo en el tiempo más allá del modo como está esto establecido dentro de los manuales, ¿no? Y ahí, y va a ir terminando, ¿no? Esta es son los estudios más clásicos y tradicionales de lo que es el vanguardismo y las vanguardias en América Latina, ¿no? Hechos por investigadores alemanes y españoles fundamentalmente, también hispanoamericanos, ¿no? La editorial iberoamericana, junto con la Verbuet, ¿no? Son varios tomos, es valiosísima esta información que está aquí, yo creo que son referencias ineludibles. Sin embargo, quisiera destacar lo siguiente, y con esto voy a terminar la presentación, ¿no? En el tomo de Chile, que es el que está destacado en el medio en celeste, vanguardia latinoamericana, historia crítica de documentos, ¿no? Bla, 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 países del Plata, Chile y países del Plata. Entonces, a Chile
se lo está englobando en un grupo en donde se lo liga a los países del Río de la Plata, lo que implicaría, de manera implícita por lo menos, ¿no?, la negación de la condición portuaria oceánica de Chile, me parece a mí, ¿no? Sin querer negar que nuestras conexiones con el mundo del Río de la Plata, Argentina y Uruguay y Paraguay son importantes, históricamente importantes, ¿no? Hay ahí conexiones culturales, políticas, poéticas, muy fuertes. Yo creo que me parece que sería interesante pensar desde otra forma. Y aquí apelo a Pablo de Roca y la geopoética eh, americana, ¿no? Pensar a Chile en su conexión con los países del Pacífico. Este libro que ustedes ven acá, que es la foto del libro, obviamente, ¿no? Interpretación dialéctica de América, los 5 estilos del Pacífico, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, es la concreción de la geopoética americana de Pablo de Roca, ¿no? Que era un proyecto mayor que implicaba todos los continentes, ¿no? Entonces aquí está lo que había proyectado Pablo de Roca, ¿no? Que el primer tomo, el único editado en 1947, los 5 estilos del Pacífico, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, ¿no? Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Después tendría que haber venido un tomo sobre el estado solar frente a la Atlántida, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela, toda la zona portuaria atlántica. Y este que me parece maravilloso el título, 10 países entre 3 mares, el Coloso del Norte y las Águilas, y este gran texto que es la Carta Magna de América de 1949. Me parece interesante recuperar esta geopoética americana y transoceánica que plantea Pablo de Roca como una manera de poder de alguna ingresar de manera crítica a los estudios sobre, por una parte, la construcción de los estados nacionales o literaturas nacionales, ¿no? La mirada nacionalista en la construcción literaria, y eso fijado en paisajes ligados al interior, contraponiéndole esta otra dimensión de lo marítimo portuario en su apertura hacia la dimensión oceánica, ¿no? Y toda la riqueza interpretativa, hermenéutica que eso implicaría para poder pensar la literatura por una parte, o las literaturas por una parte, las artes, pero también la política, ¿no? Y por otro lado también para poner en crisis las formas como es pensada la literatura latinoamericana desde otras academias, que sin negar los aportes que hacen, pueden cometer, digamos, ciertos, no sé si errores, pero tensionar el discurso, ¿no? No me parece a mí que esta sea la forma correcta de pensar una poética de Chile, sino que más bien algo desde esta perspectiva, pensada como desde la geopoética roquiana de Neruda, ¿no? Entonces, para poder pensar críticamente una poética portuaria del sur del mundo, me parece que es necesario replantearnos el modo de construcción, por una parte, de el canon nacional literario, en este caso Chile, y habría que ver en cada caso cómo eso se puede ir articulando, pero también el modo como se van construyendo las grandes matrices conceptuales de explicación global de la literatura, como por ejemplo acontece con el tema de las vanguardias. Y en todos esos elementos lo que yo veo que hay una invisibilización de lo transoceánico. Y habría un segundo momento de invisibilización en donde lo que primaría sería una mirada transatlántica de estos estudios, pero olvidando la dimensión del Pacífico, ¿no? Olvidando esta proyección que tiene el continente americano hacia la inmensidad del Pacífico y la riqueza cultural que allí hay. Y me parece que es un desafío importante para poder ampliar los estudios literarios, y lo que a mí me interesa en lo puntual en el corto plazo, ahora, ¿no? Y con esto voy a terminar definitivamente, cómo ir conectando desde ciertas poéticas, ¿no? O elementos desde las poéticas construidas en los puertos del Pacífico, ¿no? Por lo pronto, o los puertos del litoral subpanameño, que permitan reconstituir una unidad, ¿no? Dispersa en el mapa. Eso sería, le agradezco la atención y bueno, quedo ahí atento a las preguntas que puedan hacer.